¿Qué tal, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad que me dan, llegar hacia ustedes con el mensaje de Dios. Escudriña la palabra, una de las cosas que más me gustan en este camino. Porque me deleito y encuentro satisfacción, y creo que en este mundo no hay cosa más grande que me satisfaga el alma que desmenuzar y analizar el mensaje del Señor para la humanidad. Con todo respeto les digo, mis estimados, que soy una persona muy celosa de lo que escucho. Jamás he tragado entero. Por eso creo que le fui difícil al Señor, para que Él me convenciera. Para mí, el conocimiento es primero, antes de tomar una decisión. Por eso Dios le dice a la iglesia: escudriñad las Escrituras, porque Él sabía que vendrían falsos maestros, pastores y doctrinas, que tratarían de introducir sus enseñanzas y doctrinas de demonios, utilizando su palabra. La Biblia es un libro de misterios, que está cerrada, para los ateos e incrédulos de este mundo. Pero nosotros que estamos buscando su verdad cada día, en santidad, ese misterio es revelado por su Espíritu Santo. A continuación, me gustaría compartir con ustedes un tema muy importante para nuestra edificación y estoy seguro les va a ayudar a entender este misterio, para la gloria del Señor. América y la Biblia. Pasaron más de 500 años de la conquista y el colonialismo de los europeos en América, y las palabras que identifican ese proceso son saqueo, genocidio, explotación, transculturización. ¿Cómo empezó todo? La teoría de la inmigración sostiene que grupos de hombres llegaron desde el subcontinente asiático al americano a través del mar de Bering, congelado durante la última glaciación, ocurrida hace unos 10.000 años, consolidando una franja de hielo de unos 90 kilómetros que unió los continentes y a través de la cual pasaron poblaciones itinerantes que en su deambular fueron ocupando el territorio americano de norte a sur. Hasta ahí, perfecto. Eso quiere decir que cualquier vestigio del hombre en el continente americano desde el norte hasta el extremo sur debería tener edades inferiores a los 10.000 años. Las culturas precolombinas. Solemos referirnos a las culturas americanas precolombinas, para referirnos a las culturas indígenas que habitaban en el continente americano antes de la llegada de los europeos. Y tomamos ese nombre, precolombino, para hacer referencia a antes de la llegada de Cristóbal Colón. En cuanto a las creencias religiosas eran diferentes entre una cultura y otra, pero todas coincidían en ser politeístas, es decir, que adoraban a varios dioses. Eran comunes las prácticas de rituales y de sacrificios para satisfacer a los dioses que controlaban diversos fenómenos de la naturaleza, como las lluvias y las cosechas. La llegada de los colonizadores europeos. La colonización europea de las Américas fue el proceso por el cual los colonos europeos poblaron las regiones norte, central y sur de América y las islas del Caribe. También se reconoce como la causa directa de la sustitución y, en la mayoría de los casos, desaparición de varias poblaciones indígenas de esas regiones, inicialmente entre 1492 y 1620, con otra gran llegada entre 1620 y 1720 aproximadamente, e incluso otras hacia los comienzos del S-20. Con la llegada de más europeos, mayor era la cantidad de tierra pretendida, obligando a los americanos nativos a retirarse en reservas conforme los inmigrantes agrandaban sus colonias. Gritos de independencia. Entre los años 1808 y 1824 transcurrieron en América una serie de hechos que formaron parte de un complejo proceso histórico que condujo a la emancipación política de las colonias americanas. Concretamente, el inicio de la independencia americana fue propiciado por la coyuntura política, bélica e ideológica por la que atravesó España a raíz del vacío de poder provocado por la invasión de Napoleón y Bonaparte a la península ibérica, y la supresión de la dinastía de Borbón debido al apresamiento del rey Fernando VII en 1808. Ese último acontecimiento permitió y legitimó la formación de juntas de gobierno en las ciudades americanas más importantes, las que en un comienzo reconocían la autoridad del rey, lo que reveló lo arraigada que estaba la tradición monárquica, o realista, española en América. Llegada del Evangelio a estas tierras. El movimiento evangélico en América Latina fue alentado por el gobierno de los Estados Unidos en el siglo XIX. Este credo fue introducido por los pastores protestantes y se fue propagando desde entonces por toda la región, mientras que la Iglesia católica, dividida y politizada, perdía seguidores. Ahora quiero decirles, mis estimados, que, para mí, el conocimiento es primero antes de tomar una decisión. Porque creer sin antes conocer nos lleva al fanatismo y a la religión. Por eso el Señor le recalca a la Iglesia la necesidad de escudriñar la palabra, para no caer en manos de engañadores que toman la Biblia para enseñar sus propios caprichos y buscar sus propios intereses. Son esas iglesias las que producen un cristianismo conforme, ni frutos ni transformación de sus miembros. Y vienen a ser piedra de tropiezo para aquellos que en realidad tienen hambre y sed por el Señor.
Siguiendo con el tema de la llegada del cristianismo a nuestro continente, no podemos olvidar cómo comenzó todo. La llegada del hombre americano mucho antes que los colonizadores. Antes de la llegada de los europeos a estas tierras, ya en este continente vivía un pueblo, llenando este territorio desde el norte al sur del continente. Grandes ciudades, con su propia lengua y religión. Viviendo de la tierra y de lo que Dios les brindaba, ¿cuál es el Señor, su Creador? Nunca los abandonó, de lo contrario Satanás los hubiese hecho autodestruir, porque esa ha sido siempre su misión en la tierra. Adorando dioses naturales, por siglos y siglos como hasta la llegada de los colonizadores. Fácilmente podemos deducir que estos pueblos no tenían ningún pecado bíblico, ya que ésta se cumple donde se conoce. La palabra de Dios funciona donde sea predicado. Recordemos las palabras de San Pablo: antes sin ley, yo vivía, pero vino la ley y me mató. Aquí está dando a entender que el pecado lo trae el conocimiento de la ley. En otra parte del mismo apóstol afirma: ya el tiempo de la ignorancia pasó, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Tácitamente da a entender que él miraba la ignorancia. Recordemos que por esta razón no destruyó a la gran ciudad de Nínive. En el caso de Adán, el primer hombre, quien lo pone en enemistad contra Dios, es el conocimiento. La desobediencia le abre el entendimiento y se da cuenta que está desnudo y trata de esconderse. Los pueblos precolombinos estaban en un estado de ignorancia que el Señor toleraba, y durante siglos ese pacto de maldad no traspasó los límites, como lo hizo el mundo antediluviano. Aquel mundo se desbocó, por eso el Señor le dolió en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios los toleró por mucho tiempo, ahora envía un profeta, Noé, que por 100 años y mientras construía el arca, les predicó el mensaje divino. Sin embargo, ese mundo se puso más terco. Nos damos cuenta que el mensaje de Noé sirvió como prueba de que ese mundo no quería arrepentirse. Noé los mató con su mensaje. A las ciudades de Sodoma y de Gomorra les sucedió algo similar. Antes de la llegada de Lot, su pecado no se había manifestado de la manera en que aumentó en ese tiempo. Pues Lot era un hombre justo que le dolía el comportamiento de esa gente. Tuvo que huir porque el fin había llegado a esas ciudades. Todos sabemos la historia de América. Desde la escuela nos enseñaron todos esos acontecimientos sobre este continente y las colonias europeas del siglo XV y XVI. Por un lado, España, y por el otro Inglaterra, los más importantes por los territorios que ocuparon. Que España se interesó por las tierras latinoamericanas, porque estas tierras eran ricas en minerales, y desechó las del norte porque no tenían estos recursos. Se dedicaron en estos 300 años a saquear estos territorios y masacrar a los pueblos indígenas, poniéndolos a trabajar como esclavos en las minas, sin ningún derecho a reclamar. No les importó su educación, la salud ni la protección. En contraste con las tierras del norte colonizada por los cristianos puritanos de Inglaterra del siglo XVII. Mientras aquellos vinieron con la ambición de la riqueza, los cristianos con otros propósitos, huían de la guerra civil en sus países. Entre católicos y protestantes, querían vivir en paz y servirle al Señor. Se dedicaron a la agricultura, la ganadería y a la construcción de barcos. Mientras que España a enriquecerse y a expandir el catolicismo romano, inundando el continente con sus dioses y sometiendo a los americanos a adorarlos. Después de 200 años de independencia, Latinoamérica es un pueblo subdesarrollado, lleno de miseria, hambre y falta de oportunidades, mientras que Norteamérica, potencia mundial, con una economía fuerte y una población culta. Los españoles se fueron y nos dejaron un pueblo ignorante, con enfermedades del viejo continente y sus dioses. Pero se llevaron todo el oro. ¿Por qué no se llevaron sus dioses? Porque se dieron cuenta que el oro era más importante que todos esos santos de yeso, madera y metal. Entre el siglo XVIII y XIX, América comenzó a independizarse. Primero las 13 colonias inglesas. Esto sirvió de ejemplo para que Latinoamérica siguiera el mismo ejemplo y comenzara a sacudirse del yugo español. Nacen las nuevas repúblicas en medio de las ruinas, la ignorancia y las enfermedades. Mientras Europa comienza a mostrar grandes universidades, nuestros pueblos seguían en el analfabetismo. La palabra de Dios en América Latina. España formó parte de una Europa hostil al Evangelio de Cristo. En toda la Edad Media el Imperio Romano trató de destruir el protestantismo, usando leyes en todo su territorio, para detener este movimiento. Cuando funda el catolicismo en el año 325 después de Cristo, por el emperador Constantino, nace en todo el imperio una persecución a muerte contra los cristianos, hasta el siglo XVI, cuando cae el Imperio Romano y comienza la Reforma Protestante en el año 1530. La historia registra entre 50 a 80 millones de muertes en toda Europa, por no obedecer a los católicos romanos y acatar su religión.
Francia fue uno de los países del imperio que más derramó sangre cristiana. Después de la Reforma en el año 1570, la reina Catalina de Medici se confabuló con su tío el papa de ese tiempo para asesinar a más 3.000 hugonotes, solamente en París, su capital. La historia registra a España, Italia y Francia, campeonas en matar cristianos. Por tal motivo la colonia española no podía traer a América otra religión. En sus 300 años de colonia, no permitió que ningún cristiano viniera en sus barcos, eran muy celosos. Se dedicaron en esos 3 siglos a someter y desculturizar a nuestros indígenas. Forzándolos a adorar a sus santos, América se inundó de imágenes europeas, que aquí no existían, nos cambiaron nuestros dioses naturales por dioses hechos por manos humanas. Personalmente, preferiría adorar al sol, la luna, las estrellas, hechas las manos de Dios, antes que adorar una imagen hecha por manos inundas del hombre. Objetivo del Evangelio en América. ¿Qué busca el Creador con traernos su palabra en estos tiempos? A causa de la llegada de estos invasores, comienzan los pueblos a sufrir cambios en su comportamiento. Nuevas formas de vida, en fin, comienzan a sufrir una transformación social, religiosa y económica. Ya no son pueblos ignorantes, que encontraron los colonizadores, ahora saben lo bueno y lo malo. El pecado comienza a aparecer en ellos, la idea de un ser supremo creador y vengativo, comienza a moverse en sus mentes, aunque los sacerdotes católicos no les leían la Biblia en español. De una u otra manera comenzaron a aprender la historia de la Biblia por boca de sus jefes o amigos españoles. A final del siglo XVIII, América precolombina ya no existe, ahora es un pueblo pecador igual que sus opresores. Ese pecado que no existía en América ahora contaminó a todo el mundo, la corrupción, la ambición, la idolatría. Ya no es el sol ni las estrellas ni los árboles o los animales, ahora adoran a la Virgen del Carmen, la Virgen María y todos los santos que trajeron los europeos como dioses. Ahora nos parecemos al mundo antediluviano, a Sodoma y a Gomorra. Las enfermedades que aquí no existían, están matando a la población. Ahora el nivel de maldad llegó a los límites y el Creador debe hacer lo mismo que hizo con aquel mundo que se perdió en el diluvio. Ahora nos a Noé y Lot, antes de comenzar el castigo para que su palabra mate a todo aquel que no se vuelva a él. Con las nuevas naciones americanas, comienza una nueva comunicación, con naciones como Inglaterra, EU, Alemania, entre otros. Naciones de línea cristiana. El Evangelio comienza a oírse en estas tierras. En el año 1740, llegan los primeros misioneros a las islas de San Andrés, ingleses y estadounidenses. A comienzos del siglo XIX, Colombia empieza una nueva vida como nación soberana. Simón Bolívar, Santander, Antonio Nariño, entre otros, empiezan el primer gobierno como nación soberana. Bolívar como presidente. Se da cuenta de la ruina en que habían quedado estos pueblos, y comienza a buscar nuevos horizontes. En los primeros 50 años de gobierno soberano el país comienza a recibir los primeros misioneros cristianos, especialmente los EU. La gran pregunta es, ¿cuál es el mensaje verdadero de Dios para estos pueblos? Leamos en Mateo 28, verso 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, yo esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Está diciendo el mensaje de la Biblia, que hay que fundar nuevas iglesias, diferentes a la que dice la Biblia, a nuestro acomodo. Está diciendo el apóstol, que hay que criticar a las demás iglesias y murmurar de ellas. Hay que poner fronteras al Evangelio. El Evangelio es solamente conocimiento. Hay que predicar solamente fe. Realmente, hermanos, ¿qué fue lo que Cristo mandó a que se predique? Una sola cosa quiere Dios, y está diciendo muy claro, la orden es de predicar lo que Él dijo, y que el hombre se someta a su palabra. Dios no está diciendo en su palabra, que hay que quitar o ponerle en su palabra. El Evangelio que se predicó en el siglo I no puede ser adulterado, porque si lo hacemos caemos en pecado. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Lo mismo que Jesús predicó hace 2000 años. En Mateo 24 hay una palabra clave en este asunto. Jesús dice a los apóstoles, y será predicado este Evangelio en todo el mundo. Nótese que la palabra está indicando con el dedo, no es cualquier Evangelio, sino ese, que ellos predicaban en Israel, el amor de Dios, el perdón, la misericordia, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan, los enfermos sanan, los creyentes son transformados por su poder. Ese es el Evangelio que hay que predicar, no lo que el hombre diga, la Biblia no cambia, por eso él dice. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención, espero que este mensaje siga para su edificación. Les recomiendo un libro para que se edifiquen en esto que les he dicho,
se llama El cristianismo evangélico, a través de los siglos, escrito por el pastor español Samuel Vila, en plena Segunda Guerra Mundial, donde nos habla sobre la persecución a la iglesia medieval.